Hola, buenas noches para todos, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a una transmisión más de Facebook y vamos a iniciarla antes de nuestro estudio con oración, como lo hacemos todos los días, y si le rogaría si me puede acompañar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche que nos permite, Señor, reunirnos para escudriñar junto con tu Espíritu Santo tu hermosa y maravillosa palabra, Señor, que es vida, que es camino, que es verdad, Señor, y que es alimento para nuestro espíritu, Padre. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado como un Padre bueno, lleno de misericordia, de gracia, de favor, de bondad para con cada uno de nosotros, haciendo que todas las cosas obren para bien de nuestras vidas, llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, proveyendo cada una de nuestras necesidades y también, Señor, instruyéndonos, enseñándonos, corrigiéndonos, confrontándonos y llevándonos y preparándonos para toda buena obra, Señor. Padre, te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú no nos dejas ni nos desamparas, tú no te olvidas de nosotros, Señor, nos tienes siempre presentes y siempre, Señor, estás desarrollando esos planes hermosos y maravillosos que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias por el privilegio de reunirnos, pero también, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que todavía podamos tener, Señor, en nuestra mente, que nos esté impidiendo el conocerte cada día mejor a ti, el obedecer tu palabra y tener la vida abundante que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada profundamente en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y para bendición nuestra y de quienes nos rodean. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que tú envíes al corazón de cada uno de nosotros esa porción de tu palabra que necesitamos el día de hoy, Señor, para seguir siendo transformados en ese proceso que tú iniciaste en cada uno de nosotros y que lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión nuevamente, y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Efesios con un tema hermoso, un tema maravilloso, que es el tema de la paternidad de Dios. Y para ello vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El viernes pasado estuvimos hablando de este mismo pasaje en relación a la importancia de que no solamente ser salvos, sino de aplicarnos al conocimiento de Dios y de la palabra para poder vivir en esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. La vida abundante es el resultado, está en una proporción directa al conocimiento que nosotros tengamos del Señor. La misma palabra nos enseña en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, esa falta de conocimiento incide en que nosotros no alcancemos la plenitud de la vida de Cristo para cada uno de nosotros. Y este tema del crecimiento del cristiano y el conocimiento que necesita ir adquiriendo el creyente se relaciona directamente también con el conocimiento de Dios. Cuando nosotros somos salvos,
o la mayoría de cristianos lo que dicen cuando son salvos es yo conocí a Dios, yo conocí al Señor, pero eso no es cierto. Lo que sucedió es que el Señor nos salvó y tenemos un conocimiento básico, un conocimiento fundamental, pero no tenemos un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, y a lo que la palabra de Dios nos llama es a tener ese conocimiento íntimo, ese conocimiento profundo acerca de la palabra y acerca de Dios. Y notemos algo importante en este pasaje. Dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Padre, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mientras nosotros sigamos viendo a Dios solamente como Dios, o lo sigamos nombrando como Padre, pero no lo vivamos, no lo conozcamos, no tengamos una relación con Él como Padre, vamos a estar limitados en cuanto al conocimiento de la esperanza a la que Él nos ha llamado, de las riquezas de su herencia para con nosotros los santos y de su poder que opera en nosotros. Dios no quiere ser solamente nuestro Dios. Él quiere ser nuestro Padre, pero no solo un Padre nominal, no solo un Padre de nombre, sino un Padre real. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocerlo. Una cosa es tener nociones de Dios y otra cosa es conocerlo íntimamente, conocerlo profundamente. Y el Padre no quiere que sepamos solamente de Él, Él quiere que lo conozcamos y que lo conozcamos como Padre. La revelación, la paternidad de Dios es una revelación que viene a nosotros por el Espíritu y por la palabra. Y esa revelación Dios nos la quiere dar, porque Él quiere tener con nosotros una relación de hijo a padre, no solamente una relación de Dios a siervo, de Dios a salvo, sino una relación verdadera, una relación dinámica, una relación plena de padre a hijo y de hijo a padre. Una cosa es que yo le llame a Dios Padre y otra cosa es que viva como que Él es mi Padre. Y una cosa es que yo me diga hijo de Dios y otra cosa diferente es que viva como hijo de Dios. Una de las razones por las cuales Jesús se encarnó, se hizo hombre, vino a la tierra, fue para mostrarnos, para revelarnos al Padre y lo pudiéramos conocer. En Juan capítulo 14, versículo 6, y mire esto, los discípulos estuvieron con Jesús y sin embargo no se habían dado cuenta y no conocían al Padre. Dice Juan en capítulo 14, versículo 6, y lo vamos a leer, y vamos a leer en realidad todo ese pasaje. Juan 14 del 6 al 8, 9, vamos a ver. Es del 6 al 9, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en el versículo 10 agrega, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que Jesús dijo fue lo que oyó del Padre, y eso también no solo nos lo confirma en este pasaje, sino en Juan capítulo 8, versículo 26, y en Juan capítulo 12, versículo 49. Dice en Juan 8, 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo.
Y en Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por lo tanto, aquí claramente está diciendo que lo que Él habla no lo habla por sí mismo. Es lo que el Padre lo que Él escucha decir al Padre. Y lo que Él hace es lo que ve hacer al Padre. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo en su ministerio terrenal es revelarnos al Padre a través de sus palabras y a través de su carácter, a través de sus obras. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús fue, es como es el Padre. Por eso Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Porque Jesús es exactamente el reflejo del Padre. Usted y yo tenemos la tendencia a pensar de que Jesús es una cosa y el Padre es otra cosa, que Jesús es buena gente, es un buen amigo, un fiel amigo, y que el Padre es normalmente una persona lejana, una persona que está sentada en un trono y que encima de todo tiene una vara o un garrote para disciplinarnos en cualquier momento que nosotros cometamos un error. De hecho, esa fue la imagen que a mí me transmitieron cuando yo comencé a tener nociones de Dios. Me enseñaron que el Padre era un viejito barbudo que estaba sentado en un trono, que tenía un gran ojo y con un garrote en la mano, y que cada vez que yo me equivocaba me garroteaba, pero que en cambio Jesús era buena onda, Jesús era un buen amigo, Jesús era compasivo, misericordioso, bondadoso, etc. Y en realidad lo que la palabra nos está diciendo es que ese Jesús buen amigo, ese Jesús bondadoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, es realmente el Padre, es como es el Padre. La revelación de Jesús no está digamos, no es total en cuanto al ministerio terrenal. La revelación de Jesús viene desde Génesis hasta Apocalipsis, pero igual la revelación del Padre. Pero Jesús es la corona de la revelación del Padre. Lo que Jesús fue, lo que Jesús hizo, el carácter de Jesús realmente estaba reflejando lo que el Padre hace, lo que el Padre es, el carácter del Padre y lo que el Padre dice. Jesús es la revelación del Padre, es lo que nos enseña la palabra. Y eso por un lado, pero por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña que Jesús no solo revela al Padre a través del ministerio terrenal, Jesús revela al Padre a través de toda la Escritura. ¿Por qué razón? Porque Jesús es la palabra encarnada, Jesús es la Escritura encarnada. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ya en algún otro estudio anterior hemos visto que en cuanto a camino, la palabra, Jesús dice yo soy el camino, pero la palabra de Dios también dice que la lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Por el otro lado, Jesús dice yo soy la verdad, y Jesús dice la palabra es verdad. O sea, Él se identifica como la palabra a través de decir que Él es el camino, Él es la verdad, pero también se identifica con la palabra al decir que Él es la vida. Recordemos que el mismo Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la vida de Jesús, la vida terrenal de Jesús y toda la palabra a lo que nos dirigen es a la revelación del Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino a través de mí. Es decir, la vida cristiana, Jesús es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida para llegar al Padre. La meta de la vida cristiana es llegar al Padre, y llegar al Padre es tener la revelación de la esperanza a la que hemos sido llamados, de la herencia que tenemos junto con todos los santos y de la supereminente grandeza del poder
que opera en nosotros, y eso constituye la plenitud de la vida que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, esa vida abundante. El diablo viene a robar, matar y destruir esa vida, y lo hace a través de que nosotros no comprendamos estas verdades de la palabra, a través de frenarnos el que nosotros vayamos al conocimiento del Padre. Al diablo no le interesa en lo más mínimo que nosotros conozcamos al Padre, porque en la medida en la que conocemos al Padre vamos a salir de un montón de engaños que el diablo usa para tenernos en opresión, para tenernos limitados en cuanto a la vida abundante y en cuanto al poder que opera en nosotros para combatirlo a él. El diablo en Apocalipsis leemos algo de la obra del diablo, y déjenme encontrarlo en ese momento. Es en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 6. Si vamos a Apocalipsis 13:6, dice: esto es lo que va a hacer el anticristo, pero el anticristo operando bajo la posesión del diablo, es decir, es la actividad del diablo. Y dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de ese tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y una cosa una forma de blasfemar de su nombre es impedirnos que nosotros lo conozcamos tal y como Él es. Y una de las formas con las cuales Él nos estorba el conocimiento de Dios como nuestro Padre es a través de un proceso mental que nosotros tenemos equivocado en nuestra cabecita. Y es que cuando nosotros oímos la palabra Padre, automáticamente estamos evocando la experiencia que tuvimos con nuestros padres terrenales o con otros padres terrenales, y generalmente las experiencias negativas que tuvimos con ellos. Pero el Señor no es padre al estilo de los padres terrenales, y eso lo dice en Salmo 50:21. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú o como cualquier otro humano, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Lo que nos está diciendo es: Jesús no se parece ni mínimamente, o más que solo mínimamente, a los padres terrenales, pero Jesús Dios es mucho más. Es un Padre perfecto, un Padre totalmente perfecto, un Padre totalmente bondadoso, totalmente misericordioso, totalmente lleno de gracia, totalmente magnánimo. Es también justo, es también verdad, es también santo, pero es un Padre bueno, el Padre perfecto, el Padre más allá del Padre que usted y yo hubiéramos soñado. Y que lo tenemos, pero que no lo conocemos. Y como no lo conocemos, no lo vivimos, no lo disfrutamos. Por eso la palabra nos exhorta a que le conozcamos a Él. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Es para que nosotros, a través de la palabra, de escudriñar la palabra, de estudiarla, de conocerla, vayamos conociendo al Padre. ¿Por qué? Porque la Escritura son las cartas de amor del Padre para cada uno de nosotros. Y usted me podrá decir: sí, pero en las cartas, en el Antiguo Testamento se dirige al pueblo de Israel, y además en los libros de Samuel, en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas, lo que hay es una descripción de un montón de guerras y batallas y masacres y todo lo demás. Pero si nosotros analizamos y ponemos atención a que el objetivo de la Escritura es revelarnos al Padre, vamos a comenzar a ver esas cartas o esas epístolas esos libros con otros ojos. Y ahí lo que vamos a ver es el amor del Padre por su pueblo, el amor del Padre por sus hijos. Lo que en lugar de Israel somos nosotros, y en lugar de los enemigos terrenales de Israel son los enemigos espirituales nuestros. Y esos libros nos hablan del cuidado de Dios para cada uno de nosotros con respecto a nuestros enemigos terrenales, y aún nos habla de los procesos disciplinarios y de los procesos de protección de Dios para con nosotros,
nosotros por su amor. Entonces, todos los 66 libros de la Biblia en realidad son 66 cartas de amor del Padre para cada uno de nosotros, sus hijos. Y esto lo dice Jesús. En Juan capítulo 17 dice, esta es la vida eterna. Ojo, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre y a Jesús a quien tú has enviado. Y en Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas tienen la vida eterna. Y la vida eterna es conocer al Padre. Por lo tanto, necesitamos escudriñar las Escrituras para conocer al Padre. Una cosa es tener la información de las Escrituras y otra cosa es conocer al que escribió las Escrituras, conocer el corazón de aquel que dio las Escrituras, que habló las Escrituras, que escribió las Escrituras. Entonces, lo que necesitamos en la palabra es no solamente conocer la palabra, porque es importante conocer la palabra y ponerla por obra, pero también un segundo tema de estudio es conocer el corazón de aquel que está escribiendo la palabra. Y recordemos que la palabra la escribe Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, confrontarnos. Y la palabra también dice que todo lo que se escribió para nuestro ejemplo, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Entonces no necesitamos solo leer las Escrituras, necesitamos estudiarlas, escudriñarlas. ¿Para qué? Para no solo conocer lo que las Escrituras nos dicen y nos mandan, sino que es la buena voluntad de Dios para con nosotros, sino que además de ello, para ir conociendo cada vez más el corazón del Padre. Las Escrituras nos revelan el corazón del Padre, ese corazón amoroso, tierno, misericordioso, lleno de gracia, lleno de verdad, ese corazón justo, santo, verdadero, ese corazón perfecto, perdonador, ese corazón liberador, restaurador, proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos revela la Escritura. Entonces necesitamos escudriñarla, es decir, ponerle atención, no solo leerla, sino estudiarla y meditarla para conocer el corazón de aquel que está detrás de lo que se escribió. Por eso Jesús dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Y en Efesios, Pablo escribe por el Espíritu Santo que conozcamos al Padre para saber la esperanza a la que Él nos ha llamado, la vida eterna, además de la herencia de los santos aquí en la tierra y además en la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros. Una de las cosas por las cuales la iglesia no ha llegado a hacer todo lo que el Señor nos dice en su palabra, o sectores de la iglesia no han llegado a ese nivel de madurez, de perfección, de poder, etcétera, del que nos habla la palabra que Dios quiere para su iglesia, es porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de las Escrituras y el conocimiento del Padre. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel enfrentó de alguna manera la misma situación que nosotros enfrentamos el día de hoy. En el Antiguo Testamento Dios no quería tener solo un pueblo, Él quería tener una familia. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso. Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice la palabra: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y me dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis, es decir, desecharon, desobedecieron, faltaron, fueron infieles, menospreciaron o rebeldes a ese ofrecimiento contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová.
Y de alguna manera a nosotros nos puede estar pasando lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Dios quiere ser nuestro Padre, Dios quiere formar con nosotros una familia, pero nosotros por nuestra falta de conocimiento, nosotros por nuestra falta de diligencia y de dedicación a entender y a conocer lo que implica que Él sea mi Padre y yo sea su Hijo, nos perdemos de esa bendición. Nos perdemos de esa relación. Una cosa es tener relación con Dios, otra cosa es tener relación con el Padre. Y se lo voy a poner de este modo. Usted puede ser un ingeniero, pero con sus hijos usted no se relaciona como ingeniero, usted se relaciona con sus hijos como padre. Usted con sus hijos no se relaciona a través de planos de construcción, ni de decoraciones, ni de niveles, ni de nada de eso. Usted se relaciona como padre con ellos. De la misma manera Dios quiere eso con nosotros. Su profesión es Dios. Su trabajo es Dios, pero la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros no es una relación de trabajo, es una relación de familia, una relación de padre a hijo. De hecho, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, que Él nos dio el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu Santo, en otro pasaje de la Escritura, en Corintios, dice que el Espíritu Santo es el que nos muestra el corazón del Padre, porque es el que conoce el corazón del Padre. Entonces, necesitamos entender ese principio y buscar. No es solamente, no porque ya soy salvo y digo que Dios es mi Padre, significa que esté viviendo esa relación. Los hijos, en la parábola del hijo pródigo encontramos un buen ejemplo de ello. Viene el hijo menor y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le dice Padre y le pide. Una vez que le pide, se va y va a desperdiciar todo y va a hacer su vida una desgracia, y finalmente regresa y le dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él tenía mentalidad de siervo, mentalidad de empleado, pero no tenía mentalidad de hijo. Lo mismo el hijo mayor. El hijo mayor ya había recibido la herencia, y sin embargo le dice al padre: tanto tiempo que te he servido y he trabajado para ti y ni un cabrito me has dado para que disfrute con mis amigos. O sea, no estaban viviendo una relación paternal ninguno de los dos con su padre. Le llamaban padre, pero no lo vivían como padre. Y de hecho, esto que dice la palabra al final de la parábola es impresionante. El padre le dice al hijo: hijo, todo lo que es mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Y esto es a lo que habla de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que dice Efesios capítulo 1, del versículo 17, de que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál la herencia que tenemos con Él. Es decir, que dejemos de estar pensando como siervos o como jornaleros para pensar como hijos, que dejemos de vivir como siervos y jornaleros y vivamos como hijos. De hecho, uno de los títulos más codiciados por el pueblo de Dios es el de siervo, cuando el título más codiciado que deberíamos nosotros tener es el de hijos de Dios. Porque ni siervo, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni intercesor, ni alabador, ni ninguno de esos títulos nos abre el camino al cielo. Lo que nos abre el camino al cielo es ser hijos de Dios, porque a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos lleva al cielo. Eso es lo que nos lleva a la vida eterna, ser hijos. No ser siervos, que como hijos servimos, es cierto, pero la calidad que nosotros tenemos delante del Señor es de hijos.
no de jornaleros. Y muchos hacen muchas actividades, muchos que son creyentes hacen muchas actividades para ganarse el favor de Dios, las respuestas de Dios, el amor de Dios, el vivir con Dios en la eternidad, y no se han dado cuenta que ya lo tienen. No están viviendo como hijos, están viviendo como jornaleros, buscando salario en lugar de disfrutar la herencia que ya tenemos. Ya tenemos vida eterna. La vida eterna no es algo que vamos a vivir hasta que lleguemos al cielo. La vida eterna la estamos viviendo desde el momento que nacimos de nuevo. Porque cuando nacimos de nuevo recibimos una nueva naturaleza. Usted y yo ya no vamos a morir más. Ya el que muere 2 veces, solo el que nace 2 veces, solo muere una vez. Y usted y yo ya morimos. Cuando morimos a la vida terrenal, simplemente es un cambio de habitación. Pasamos del ámbito temporal al ámbito eterno, pero nosotros ya no morimos. Ya tenemos vida, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, de la vida divina, y la naturaleza divina y la vida divina es eterna. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la vida eterna, la podemos disfrutar ahora. El problema es que para disfrutar la vida eterna necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra forma de relación con Dios. Ya no es una relación de súbdito a Dios, de salvo a Dios, es la relación de un hijo con un padre y la relación de un padre con un hijo. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Y qué significa eso? El Espíritu nos quiere llevar a esa relación con el Padre. Por eso es también el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿realmente Dios para mí es un Padre real o solo un Padre de título? ¿Yo soy un hijo real de Dios o solo soy un hijo de título? Eso nos cambia, nos da 2 perspectivas diferentes de vida. El que Dios sea mi Padre nominal a que Dios sea mi Padre real, me cambia la vida. De la misma manera, el que yo sea un hijo nominal de Dios a que sea un hijo real de Dios, me cambia la vida. Me la debe cambiar, porque es una relación totalmente diferente. Y es una relación plena, es una relación cercana, es una relación íntima. Muchos viven con sus padres, pero viven como huéspedes en un hotel. Simplemente solo duermen en la casa, pero no tienen relación con sus padres. Pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que tengamos una relación con Él, y una relación cercana. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Aquí no se trata, en este tema que estamos hablando el día de hoy, no se trata de si somos salvos o no somos salvos. No se trata de eso. Aquí se trata de vida abundante, de vida plena, de una vida en el Espíritu, de una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Salvos ya somos. Ahora, ¿qué calidad de salvos vamos a vivir? ¿Vamos a vivir en el límite de la vida como salvos o vamos a vivir en la plenitud de la vida como salvos? De la plenitud al límite hay una gran diferencia y hay niveles, hay escalas. Y voy creciendo en ese nivel hacia la vida plena en la medida en la que voy conociendo cada día más al Padre.
Eso es lo que me dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la medida que camino ese camino, en la medida en que conozco esa verdad y en la medida en que ese camino y esa verdad, que es la palabra de Dios, es mi alimento y nutre mi espíritu, fortalece mi espíritu, en esa misma medida voy a ir conociendo al Padre. Y conociendo al Padre voy a ir viviendo cada día más la plenitud de Él que Él tiene para mí. Y esto también nos lo dice en Efesios capítulo número 3, versículo número 18. Voy a leer desde el 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, y si es Padre de Jesucristo es nuestro Padre, porque Jesús es nuestro hermano mayor, y porque fuimos adoptados hijos de Dios. Por lo tanto, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que es el amor del Padre, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, si no conocemos la plenitud del amor del Padre, no vamos a ser llenos de la plenitud de Dios, de la plenitud de la vida de Dios. En la medida en la que vamos profundizando en el conocimiento, no solo se trata de decir que Dios me ama. ¿Qué implica ese que Dios me ama? Porque ese es el otro punto. Yo digo que Dios me ama, sí, la Biblia dice que Dios me ama. Ahora, ¿qué implica ese amor? ¿Conozco qué implica ese amor? Si no conozco, no estoy comprendiendo la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y eso implica que entonces no soy lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces necesitamos, hermanos y hermanas, como lo he dicho otras veces y no me voy a cansar de decirlo y de repetirlo, aunque sea la cantidad de veces que sea necesario, pero la vida cristiana no se trata solamente de ir a la iglesia y de participar en algunas actividades eclesiásticas. La vida en la iglesia es parte de, pero la vida cristiana va más allá de eso. La vida cristiana va a conocer, o se trata de conocer cada día más al Padre, de conocer cada día más de la palabra de Dios, no solo de leerla y de saber acerca de la palabra de Dios, sino de conocerla, estudiarla, memorizarla, guardarla, atesorarla, etcétera, etcétera, y ponerla por obra. De eso se trata, de crecer en el conocimiento de la palabra, de crecer en el conocimiento de Dios. Y conocimiento de Dios no es igual que saber. Conocimiento, volvemos al punto, cada vez que en la palabra de Dios aparece en español la palabra conocimiento, esa palabra se traduce de una palabra en hebreo o en griego que significa conocimiento profundo, íntimo, profesional, experto, docto, conocimiento sabio, es decir, un conocimiento casi que podríamos llamar un conocimiento profesional de Dios y del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Mire, usted y yo nunca
no vamos a terminar de conocer el amor de Dios, pero eso no implica que no caminemos a conocerlo cada día más. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno. Yo estoy absolutamente seguro que en la eternidad, cada día que pasemos en la eternidad, vamos a conocer más y más y más del amor de Dios que excede a todo conocimiento, y del amor de Dios que es eterno, que es infinito. Pero en la medida en la que más voy creciendo en ese conocimiento, más plenitud de vida voy a tener acá en la tierra, en mi vida terrenal. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, y la pregunta que yo le haría hoy, y además le haría un reto, es el hecho de: ¿estamos viviendo realmente a Dios como que sea nuestro Padre de verdad? ¿O solo lo estamos viviendo como Dios? La otra pregunta: ¿yo estoy viviendo como hijo de Dios? ¿O simplemente estoy viviendo como una persona que cree en Dios? Hay una diferencia. El hijo es obediente. El que no es hijo sirve, pero no es obediente. No es plenamente obediente. El verdadero hijo es obediente. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16: como hijos obedientes ciñan los lomos de su entendimiento y sean santos como yo soy santo. Una característica del hijo no es que sirva, una característica del hijo es que obedece. 1. 2. Otra característica del hijo es que cada día está creciendo al carácter de Cristo, al carácter del Padre. En 2 Corintios 3:18, que somos transformados por el Espíritu Santo de gloria en la imagen de Cristo. Entonces, un hijo, así como el hijo natural, en la comunión con su Padre terrenal, en el contacto, etcétera, va adquiriendo los gestos, el enfoque, las actitudes, el carácter de su Padre terrenal. De la misma manera, cuando yo tengo una relación verdadera con mi Padre Dios, en esa misma medida su carácter se va a ir formando en mí. Porque en la medida en la que me relaciono con Él, el Señor me va a ir mostrando las áreas de mi vida que necesitan ser rendidas y transformadas para que el Espíritu Santo para que las entregue al Espíritu Santo y el Espíritu Santo las transforme en la imagen de Él. Entonces, llevamos dos características de un hijo. Una es que es obediente. 2 es que está siendo transformado cada día al carácter de Cristo. Una tercera es que en medio de las circunstancias adversas, en medio de las circunstancias difíciles, no camina en estrés, en angustia, en ansiedad, en afán, sino que camina en seguridad, sabiendo que su Padre tiene control de la situación y está usando cada una de esas situaciones adversas para formar el carácter de Él, el carácter del Padre en el Hijo, y por lo tanto no va a tener ninguna duda, no va a tener ninguna ansiedad, no va a tener ninguna inseguridad, porque sabe que el Padre está trabajando plenamente y tiene el control pleno de su vida y está trabajando para que esas cosas obren para bien de él. Una cuarta característica del Hijo es que entra confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Siempre, aún en las situaciones más mínimas de su vida, él siempre va al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No anda pensando: ¿será que Dios me va a oír? ¿No me va a oír? ¿Me va a responder? ¿No me va a responder? ¿Habré hecho todo lo bueno para que Dios me responda? ¿Habré hecho todo perfecto para que Dios me responda? Va a entrar con plena libertad y confianza al trono de su gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Otra característica de un verdadero hijo de Dios, o de alguien que está caminando en ese desarrollo de ser un hijo de Dios, es que puede dirigirse al Padre con total libertad como papito. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios
en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice que el Señor nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y Abba Padre significa papito. No tiene ningún problema con llamarle a Dios papito, o con llamarle a Dios papi, o un término coloquial. Porque hay una confianza, hay una intimidad. No es que nos columpiemos, pero hay una intimidad. Hay una confianza que nos lleva a hablar con Él en un tono de amor, en un tono de cariño, en un tono de respeto, pero también en un tono de intimidad. O sea, el verdadero hijo tiene una intimidad con el Padre. No solo va al Padre para que el Padre le dé, va al Padre para tener comunión con Él. El hijo pequeño vive de dame, haceme, poneme, quítame, tráeme, y esa es su única relación con sus padres cuando es niño. Pero el hijo que va creciendo, que va madurando, va intensificando esa intimidad, esa relación, y la va ampliando a otros pasajes o a otras cosas de su vida. Ya viene a contar intimidades, a pedir consejo, a pedir respuestas, a preguntar, a tener comunión, a contar experiencias, etcétera, etcétera. O sea, hay un verdadero grado de intimidad. No ve a su padre como la billetera o como el cajero automático que le va a suplir todas sus necesidades, sino lo ve como aquel con quien va a tener o con quien puede tener constantemente una relación de intimidad y de comunión con él. Muchas veces nosotros solo vamos al Señor y le presentamos nuestras peticiones y terminamos la oración ahí por temor, porque no confiamos plenamente en Él, porque todavía no lo hemos visto, no lo vemos como nuestro Padre, sino que lo estamos viendo nada más como un Dios, y un Dios al que hay que tenerle miedo. Entonces eso no nos permite la intimidad, pero cuando somos hijos ya vamos mucho más allá de las peticiones, vamos a tener comunión y comunicación con el Señor. Entonces, algunas de las características de los hijos, repitámosla, es obediencia. Una segunda característica es entrar libremente y confiadamente al trono de la gracia. No tiene dudas en cuanto a si Dios le va a escuchar, no le va a escuchar, si va a responder o no va a responder, si hizo lo correcto o no hizo lo correcto y merece premio o no. No va a estar pensando en eso. En tercer lugar, va a buscar no solamente ir al Padre para ver qué le da el Padre, sino para tener comunión, confianza, para tener intimidad con Él. En segundo lugar, se va a relacionar en un tono de amistad, de respeto, de amor, pero también en un tono de intimidad. Dios deja de ser Dios y se convierte en papito en nuestro corazón. No se trata solo de decirle papito, porque eso es algo que puede ser nada más salir de nuestra mente. Se trata de tener una relación y de sentirlo a Él como nuestro papito. Y la pregunta, vuelvo a hacerla: ¿realmente estamos viviendo al Padre como que si fuera nuestro Padre? Y nosotros viviendo el ser hijos de Dios como que si fuéramos realmente hijos, o solo son títulos. Si para usted todavía son solamente títulos y no realidades, este es el tiempo que el Señor lo está llamando para incrementar esa relación. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y Él quiere establecer con usted y conmigo esa relación. ¿A través de qué? Primero que nada, que perdamos el miedo y que perdamos la ignorancia de saber cómo es Jesús, cómo es el Padre. Usted vea a Jesús y entonces exactamente como fue Jesús en su ministerio terrenal, así es el Padre, porque Jesús vino a revelarnos al Padre. La segunda es que vayamos
a las escrituras de nuevo y vayamos con una actitud diferente. No solo vayamos a leerlo, las instrucciones que nos está dando la escritura, sino vayamos y escudriñemos el corazón de aquel que nos está dando esa escritura. ¿Por qué nos la está dando? ¿Para qué nos la está dando? Que veamos la manifestación del amor del Padre en cada una de las cosas que nos está diciendo a través de las escrituras, para guardarnos, corregirnos, instruirnos, bendecirnos, madurarnos, perfeccionarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también implica la necesidad de un cambio en nuestra forma de acercamiento a las escrituras. Y yo le invito a hacerlo, no que yo ya sea perfecto en eso, no, pero sí le puedo decir, si estoy compartiéndole de este tema, es porque conocer al Padre de esa forma, como yo se lo estoy manifestando, para mí cambió mi vida total y completamente. Para mí fue como un nacer de nuevo, cuando comencé a experimentar la relación con el Señor como la relación de mi Padre perfecto. Y cuando yo comencé a verme, ya no solo a saberme, sino a verme como un hijo de Dios. Eso cambió mi vida y llevó mi vida a otro nivel de intimidad, a otro nivel de plenitud, a otro nivel de abundancia, a otro nivel de fe, a otro nivel de certeza, de convicción, de amor, de compromiso, en fin, a un nivel de vida total y completamente diferente y más pleno. Y eso es lo que yo le animo a buscar. La palabra de Dios dice claramente dos cosas con respecto a conocer al Padre. La primera está en Mateo, capítulo número 11, versículo número 28, en realidad 27. Dice la palabra, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Hijo lo revela a través de dos cosas. Ya lo vimos, a través de su ejemplo en su vida terrenal, número uno. Pero número dos, a través de la palabra, porque el Hijo es la palabra. Entonces necesitamos analizar y cambiar ese switch de que el Padre es totalmente diferente a Jesús. El Padre es como Jesús fue en su ministerio terrenal. Y además otros aspectos más profundos del Padre y más intensos del Padre nos los muestra Jesús a través de la palabra. Esa es una forma de intensificar y de crecer en el conocimiento del Padre. La segunda está en Mateo, también capítulo número 7, versículo número 11. Dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿En qué sentido esto se relaciona con el conocimiento del Padre? Muy sencillo. Usted comience a ver lo que usted experimenta por sus hijos, y eso es lo mismo que el Padre experimenta por sus hijos, solo que intensificado. Esa ternura, ese amor, ese cuidado, ese anhelo de protegerlo, de seguridad, de hacerlo mejor para sus hijos, que usted siente por sus hijos, es lo mismo que siente el Padre por usted, solo que muchísimo mejor, porque si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le pidan. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera cosa que necesitamos hacer para conocer cada día más profundamente al Padre, nos lo dice Efesios 1, versículos del 16
versículo del 17 en adelante. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que oremos por un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 3 cosas entonces. La primera es que veamos a Jesús en cuanto a su ministerio terrenal como un reflejo de quién es verdaderamente el Padre, y que además escudriñemos las Escrituras y encontremos detrás de lo que la Escritura nos dice, vayamos un poco más profundo a meditar en el corazón de aquel que está dando la Escritura. Número 1. Número 2, que veamos al Padre, que veamos al Padre como nosotros vemos, que veamos al Padre como nosotros nos vemos con relación a nuestros hijos, solo que mejorado. Y número 3, que le pidamos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y yo le aseguro que va a comenzar un viaje de bendición, un viaje pleno, un viaje de que usted no se ha imaginado en cuanto a su relación con Dios. Va a ser un viaje total y completamente transformador. Muy bien, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Si ha sido de bendición para su vida, por favor considere compartirlo con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Número 1. Número 2, le recuerdo que tenemos a su disposición 2 recursos para que usted pueda seguir edificando su fe en el Señor y creciendo en su fe en el Señor y conociéndole como Padre. Uno es el canal de YouTube Gustavo Bianchi, y el otro es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Y finalmente le recuerdo que el próximo miércoles a las 8 de la noche continuaremos con otra enseñanza de la palabra para edificar, exhortar y consolar su vida. Le invitamos a seguir esos recursos. Y antes de terminar la transmisión, le pido que por favor no se retire todavía y nos acompañe a orar por usted y por los nuestros en este momento, y despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, se haga vida en nuestros corazones, Padre, que no solamente sea una palabra oída, sino sea una palabra entendida y guardada en nuestro corazón y puesta por obra, Señor. Padre, que seamos diligentes en ese llamado que tú nos estás haciendo a vivirte como Padre y a vivir nosotros como tus hijos, Señor, y que no seamos como el pueblo de Israel, que cuando tú le hiciste el llamado, Señor, ellos no fueron diligentes ni obedientes a ese llamado, Padre. Señor, que no caigamos en ese ejemplo de desobediencia, Señor, sino que vayamos detrás de esa revelación, Señor, de tu paternidad plena, absoluta en nuestras vidas, Señor, primero que nada por amor a ti, Señor, pero también porque necesitamos experimentar una relación, Señor, de ese tipo contigo, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos también delante de ti en esta noche para pedirte, Señor, por todos aquellos que están enfermos en cualquier hospital o en sus casas, Señor, no importa si de COVID o de cualquier otra enfermedad, y te pedimos que tu mano poderosa y tu palabra, Señor, esté sobre cada uno de ellos, sanándolos, restaurándolos, Padre, y que ese milagro de sanidad y de restauración, Señor, traiga como resultado que se acerquen más a ti, que los que no te conocen se vuelvan a ti, Señor, y los que ya te conocen se acerquen aún más a ti, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros esté también sobre cada uno de los nuestros, sanando, liberando, restaurando, protegiendo, guardando, Señor, fortaleciendo, Padre, y que tu Espíritu Santo, Padre, a los que todavía no te conocen, los atraiga a ti con lazos de amor, como tú nos atrajiste a cada uno de nosotros, Señor. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu lo vuelva en sí, se arrepienta y vuelva a ti, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su fe o en su amor hacia ti, que
el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en su corazón y se establezcan firmemente en ti de nuevo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche y mientras tanto les envío un abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche. Bendiciones.